Nayeli, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá, mi estimadísima. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Luis, a ti y al auditorio. Nayeli, Roldán de Animal Político, platícanos por favor. A ver, ahí, pues, ¿qué fin de semana? Nosotros acá con las lluvias y allá con la lluvia de detenciones y de libertades. Mm. Cae Jesús Murillo Caram, el autor un pez muy gordo en la trama Ayotzinapa, y sale Rosario Robles, también una implicada con pues la estafa maestra que gracias a la investigación de Animal Político es que se procesa y ve cómo termina. Murillo Karam y Rosario Robles. Nayeli, ¿por dónde empezar? Uy, sí, bueno, a todos nos tomó por sorpresa el viernes por la tarde, cuando primero pues dan esta detención, ¿no? Esta información de la detención de Jesús Murillo Caram por los delitos de tortura, de desaparición forzada y delitos contra contra la administración de la justicia, perdón. Y bueno, pues esto por supuesto que es una bomba porque se trata de uno de los funcionarios más importantes del gobierno de Enrique Peña Nieto. Él fue el procurador general de la República y además pues el caso Ayotzinapa, que también es uno de los más terribles en materia de desaparición forzada. Un día antes había dado un informe el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, donde justamente reconocía que este caso, esta desaparición de los jóvenes estudiantes, significaba pues un delito de Estado prácticamente. Y bueno, pues al día siguiente se da esta aprehensión, pero ese mismo viernes por la noche, Luis Alberto, comenzaba el rumor de la salida de prisión de Rosario Robles, y te voy a ser muy franca, me parecía poco creíble ese rumor, porque no teníamos el menor indicio de que algo así pudiera pasar. Ya digamos que los intentos en diversos trámites, en diversos recursos procesales, pues ya estaban prácticamente agotados, y la defensa de Rosario Robles no había logrado que le cambiaran la medida cautelar. Y bueno, pues resultó cierto el rumor. A las 9:30 de la noche aproximadamente, pues la Fiscalía emitió un comunicado donde informaba que Rosario Robles efectivamente salía de prisión porque la misma Fiscalía había decidido implementarle otras medidas cautelares y no la prisión preventiva justificada, y por lo tanto pues quedaba en libertad, salvo que pues tiene que entregar su pasaporte, tiene que ir a firmar cada 15 días a los juzgados, pero pues quedaba en libertad, y eso por supuesto que a todos nos tomó por sorpresa. Y al siguiente día, Luis Alberto, pues comenzó la audiencia de Jesús Murillo Caram, que duró 12 horas, estuvo presidida por el juez Marco Antonio Fuerte. Y bueno, pues también en esa audiencia se habló de que Jesús Murillo Caram maquinó, fabricó la verdad histórica, y pues con ayuda de otros funcionarios, sobre todo de Tomás Herón, entonces director de la Agencia Federal de Investigación, y también refirió la Fiscalía que tienen un testimonio de un exfuncionario que señala que 2 días de que la Procuraduría trajo la investigación de Ayotzinapa, llevó a cabo una reunión de alto nivel con funcionarios como Jesús Murillo Caram, Tomás Herón, el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, también el entonces delegado de la Policía Federal en Guerrero, Omar García Harfuch, quien ahora pues es secretario de Seguridad de la Ciudad de México, y que ahí comenzó a fraguarse, a maquinar cómo iban a cerrar esta investigación y cómo finalmente pues lo que llamarían la verdad histórica. Y bueno, Luis Fernando, pues ya al final de la audiencia, poquito antes de las 10 de la noche, el juez concedió la prisión preventiva justificada en contra de Jesús Murillo Caram. Y a la vez sale Rosario, como vemos las imágenes ahí. Es Exacto, decir, y ¿qué a la vez, significa? ¿Qué significa esto para ustedes? Bueno, para el periodismo. Finalmente, les recordamos, si Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social con Peña Nieto, estuvo presa, fue por el trabajo de la estafa maestra, la documentación periodística que hace Animal Político,
es por lo que llega ahí, Nayeli, digo, para recordar el auditorio, ¿estamos de acuerdo? Porque tenemos corta memoria y se nos olvida la importancia del periodismo en ese trabajo. Claro. Y ahora sale, Nayeli. Y ahora sale, sí, Luis Fernando, pero fíjate que nosotros siempre hemos insistido que el que ella hubiera estado en prisión no significaba justicia. Punto número uno, porque la fiscalía pues no estaba investigando la ruta del dinero involucrado en la estafa maestra, que estamos hablando de solo lo que investigamos periodísticamente, 7,000 millones de pesos, pero el mecanismo de dependencias haciendo convenios con universidades públicas y estas a su vez subcontratando a empresas, pues ocurrió durante todo el sexenio y estamos hablando de más de 50,000 millones de pesos entregados a través de este mecanismo. Punto número dos, la Fiscalía tampoco investigó a pues el resto de titulares de dependencias. Cuando publicamos la estafa maestra hablamos de 11 dependencias de gobierno y 8 universidades públicas, pero lo extraño de esto es que la Fiscalía solamente le había imputado, digamos, acusación a Rosario Robles, pero digamos que por esa acusación, que es el delito de ejercicio indebido de la función pública, que prácticamente es administrativo y que consistió en, o que se refiere a que Rosario Robles sabía de estas irregularidades, digamos, cometidas en la dependencia que dirigía y no avisó a su superior, o sea, al presidente Enrique Peña Nieto, pues eso es lo único de lo que la acusaba la Fiscalía. No la acusa de desvío, no la acusa de otra cosa más que eso, y eso era el único elemento por el que se encontraba en la cárcel. Entonces, que ella estuviera presa no significa para nada justicia, no significa para nada que realmente se estuviera investigando la estafa maestra como tal, y en realidad seguíamos en impunidad. Más bien aquí se agregó un problema, que es pues la utilización del sistema judicial para mantenerla en prisión, porque ya había ganado muchos procesos legales, digamos, que digamos que derivarían en que ella efectivamente tuviera otras medidas cautelares y no la prisión, y sin embargo estuvo ahí durante 3 años. Ahora, el que salga tampoco significa que la estén exculpando, ni exonerando, ni que eso sea prueba de su inocencia. Eso también es muy distinto. Solo cambiaron la medida cautelar. Ahora, ¿qué esperaríamos? Que en algún momento la Fiscalía de verdad investigue el desvío, porque no ha llegado hasta ese punto, se ha dedicado a procesar a funcionarios menores. Entonces, que estuviera presa no significaba que estuvieran investigando la estafa maestra, y que esté libre no significa que Rosario sea inocente. Más bien, el balón está como siempre en la Fiscalía y en el trabajo que tendría que estar haciendo para que este tema no estuviera en impunidad, Luis Alberto. Vaya temas, vaya viernes, vaya fin de semana. Conclusión de los dos entonces, Nayeli. Tanto Murillo Caram y Murillo Caram, ¿cuál sería tu reflexión final? Y de Rosario, como dices, exactamente, no significa que sea inocente y significa que, como diseccionaste también, no se investigó el origen. Si se hubieran metido al fondo la estafa maestra, hasta 2, 3 sonorenses hubieran caído también, y tú sabes. Es decir, si en Sí, realidad claro. hubieran querido meterse al fondo, alcanza Sonora. Y muchos, esto es una hecatombe. Y pues con Murillo Karam, si se van a meter al fondo, ya sabes a quién puede alcanzar. ¿Cuál sería tu reflexión, Nayeli? Sí, pues mira, Luis Alberto, básicamente creo que, digamos que no solo como periodista, sino más bien como ciudadana, pues lo que esperaría es que las autoridades de nuestro país pues realmente investiguen a fondo estos casos. Por un lado, la estafa maestra, pues se trata de uno de los grandes casos de corrupción, es más, de mecanismos de corrupción ocurridos en las más altas esferas del poder de este país, y Ayotzinapa, pues uno de los casos más graves de violaciones a derechos humanos, de desaparición forzada, y bueno, ya lo reconoció hasta el mismo subsecretario, que es un crimen de Estado en realidad. Entonces, lo menos que merecemos como país, como sociedad, es que nuestras autoridades estén a la altura de las circunstancias y realmente investiguen, que no se queden solamente pues en un funcionario o en dos, sino que, como dices, que se pueda llegar a fondo, y solamente así obtendríamos justicia. De ahí para abajo,
todos los temas prácticamente se quedarían en impunidad como están hasta este momento, Luis Alberto. Pues vamos a estar muy al pendiente, Nayeli, porque esto va a escribirse todavía mucha tinta y por supuesto vamos a estarlos ahí consultando. Te mando un fuerte abrazo, qué gusto tener contacto ahí. De nuevo, que por Sí. cierto nos llegó el libro, ya hablaremos, que es parte de la Ay, estafa qué bien. maestra. Ajá. Y pues ya sabes, ahí siempre nuestro reconocimiento y a seguir de cerca toda esta Muchísimas situación. gracias. Fuerte Muchas abrazo. gracias, Luis Alberto. Un honor estar en tu espacio. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo a todo el equipo. Igualmente, fuerte abrazo. Nayeli Roldán, periodista de Animal Político y parte, reitero, esencial de lo que vivimos en cuanto a la impartición de cuentas. En el caso de Rosario Robles, no se olvide de dónde viene. Es decir, fue una investigación de estafa maestra que si hubieran querido llegar a fondo, si se hubiera investigado, en Sonora hubieran rodado muchas cabezas. Pero pues no quisieron. Eso es lo malo también de no llevar a cabo de manera completa la labor de rendición de cuentas. Pues la venganza esa es muy fácil, la fabricación de expedientes ya la vivimos a diario en este país. Es el pan de cada día de la clase política, de los gobiernos, de los cambios de gobierno. El día que quieran realmente hacer un trabajo de veras, sin venganzas políticas, sin tintes, y que realmente quieran destapar cloacas hacia dónde lleva el origen y los caminos del dinero, otra cosa va a ser otra historia en este país. Pero no quieren. Hasta ahorita no lo hemos visto que en realidad se toma en serio una lucha contra la corrupción en serio. Las cárceles, habría cárceles nuevas para procesados políticos, ¿eh?